So if creating issues for God, issues right here. There's a lot of feedback from the speakers for God. Can you come right here? I look kind of uncomfortable. If you put the does that work? It just creates feedback. Ok, ¿listos? ¿Puedes poner el primer slide? Ok, algunos anuncios antes de comenzar. Yo sé que ya escucharon anuncios, pero tengo algunos anuncios muy breves. Ok. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿No? Ok. Bueno, vamos a tener comunión después del mensaje. Y también, si les hemos pedido que por favor pasen para orar por las personas, por favor pasen cuando comience la última alabanza. ¿Okay? Recuerden que tenemos libros allá atrás que queremos animarles a todos a que se empapen de la palabra de Dios, que aprendan principios bíblicos. Entonces, tomen un momento de chequear. Hay nuevos libros que puse ahí el día de hoy. ¿Okay? Los grupos para el verano que se mencionaron en el boletín, de hombres y mujeres, la primera clase de ambos estudios no van a ser en los lugares que dice el boletín por diferentes razones. Entonces tenemos que encontrar un lugar para el primer día de mujeres y para el primer día de los varones. Entonces, si usted tiene esa disponibilidad, por favor hable conmigo o con Eric. Y luego hoy vamos a tener, si ustedes recibieron el texto, una breve junta de unos minutos aquí en el cuarto 211 para orar por la situación del edificio. ¿Okay? Y la razón obviamente es porque aquí estamos muy limitados, no podemos usar el lugar entre semana. Okay, entonces, abran sus Biblias por favor a Santiago capítulo 1. Antes de comenzar el mensaje les quería compartir algo personal. Yo creo que les he mencionado que regresé a trabajar como hace 3 semanas. Parte de la razón obviamente es para ahorrar un poquito de dinero cuando regrese a las clases en agosto. Parte de la razón que quería trabajar es porque yo pensaba que no iba a poder trabajar cuando me enfermé. Y también porque tengo ese deseo de evangelizar a las personas con las cuales trabajo, los varones, los hombres, que la mayoría de ellos no conocen al Señor y jamás la mayoría de ellos van a ir a una iglesia. Son hombres muy liberales. Entonces, el otro día lo que ocurrió es que uno de ellos, con el que estoy trabajando hombro a hombro, me estaba compartiendo que últimamente él ha estado regresando a la iglesia católica para acercarse a Dios, que toda su vida no se ha acercado a Dios, no tiene un concepto muy desarrollado de quién es Dios y se me hizo como una buena oportunidad para hablar con él. Entonces un día entra al cuarto donde yo estaba almorzando y tuve la oportunidad de hablar con él y no lo hice porque no sabía cómo comenzar la conversación y después que salió y se acabó el almuerzo tuve que pedir al Señor, perdóname, yo sé que esta es la razón que me trajiste aquí y te fallé. Si otra vez le permites entrar al mismo cuarto, porque estamos desparramados en ese trabajo y puedo hablar con él, le voy a hablar de Cristo, le voy a hablar de lo que hizo por él y animarle a que entregue su vida a Jesús. Entonces unos días después, así ocurrió. Él entró, yo dije, Señor, dame las palabras, dame la valentía, y le comencé a hablar de las diferencias entre el catolicismo y entre el cristianismo, y Dios abrió su corazón y le pude explicar a él el evangelio y lo que Cristo hizo por él, y estuve escuchando, y él sabe que tiene que entregarle su vida a Cristo, que es
lo primero que debe hacer antes de seguir estudia y estudia, ¿verdad? Entonces, la razón que les estoy comentando todo esto es porque lo que yo saqué de esa experiencia es la razón que yo estoy en este mundo, la razón que Dios me ha dado otra oportunidad para tener salud y para seguir trabajando y tener esas energías. No es simplemente para hacer dinero, no es simplemente para disfrutar mi vida y tener mis quehaceres. Es para ser luz, para ser sal, para ser una voz, para hablar a la gente que no conoce de Cristo. Entonces les quería tomar esta oportunidad para animarles, ¿verdad? A que en sus vidas, que no limiten sus vidas a sus quehaceres y deseos y necesidades personales, pero que usen toda oportunidad para avanzar el reino, por medio de la oración, por medio de compartir la palabra de Dios con alguna persona que no conoce a Cristo. Ora por tu círculo de influencia, por tu familia, por tus vecinos. Ora por tu iglesia, que podamos alcanzar a los perdidos, que podamos alcanzar en el mundo de las misiones a otras naciones con el mensaje del Evangelio. Tenemos ese deseo y estamos pidiendo que Dios nos abra las puertas para hacer más para el reino. Incluso el deseo de tener un edificio es para tener un espacio más grande y poder hacer más cosas y poder trabajar en la comunidad a nuestro deseo. Entonces, especialmente si tú eres una persona mayor, si tú eres una persona que está retirada, tú tienes tiempo y energías para dedicarte a la oración como muchas personas no pueden. Y si tú te dedicas pues, cada día de la semana a orar, vamos a decir un grupo de personas, las misiones, las cosas que está haciendo la iglesia, por los líderes, Dios te va a escuchar y Dios va a usar tu vida en gran manera para avanzar su reino, porque Dios ordena los fines. Él tiene su plan, Él tiene lo que Él quiere hacer, pero Dios también ordena los medios para lograr sus fines, y los medios son nuestras oraciones. Entonces les animo a que usen toda oportunidad para avanzar el reino de Dios en su vida personal. Hoy estamos en Santiago capítulo 1 del 12 al 15. Vamos a leer el texto que nos corresponde el día de hoy. Pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tomemos este texto bíblico, no como palabra de hombres, pero como palabra de Dios. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo tú me ayudes a comunicar tu palabra con claridad. Padre, que sea recibida como tu palabra, como tus palabras de ánimo, de advertencia, de edificación, de consolación, de corrección, Padre, porque tú estás trabajando en nuestras vidas todos esos diferentes conceptos, Señor. Te ruego, Padre, que salgamos de aquí con más entendimiento de lo que es este tema, el tema de la tentación, el tema de la respuesta a la tentación. Y Padre, te ruego por esa persona que está aquí o que está escuchando en las redes, que no conoce a Cristo. Te ruego, Padre, que venga a los pies de Jesús para que experimente lo que es en realidad vivir, lo que es realidad estar conectado con Dios, Señor. Te pedimos por esta iglesia que tú la uses para tu gloria y para avanzar tu reino, y que tú uses a cada miembro de esta iglesia a hacer su obra, poner su granito de arena para avanzar el reino en su vida cotidiana, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad. Pido que bendigas tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago 1, 12 al 15 es lo que nos toca el día de hoy, y dice la Biblia de las Américas: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Paremos ahí, hermanos. El título del mensaje el día de hoy, el título del mensaje es Respondiendo
correctamente a la tentación. Respondiendo correctamente a la tentación. ¿Cómo responde usted cuando es tentado o tentada a pecar contra Dios? ¿Cómo es que tú reaccionas? ¿Estás consciente de que Dios está interesado en tu reacción? ¿Estás consciente de la tentación? ¿Tienes una estrategia de cómo lidiar con la tentación? ¿Tienes la preocupación de que tu reacción debe ser una? Y la tentación viene cada día. Una de que honra a Dios. A las personas del mundo, a las personas que no conocen a Dios, estas preguntas son un chiste, son una locura. En el pensamiento de personas que no conocen a Dios dicen, es una locura. ¿Cómo voy a estar yo preocupado de cada tentación? Que cada vez que yo abro mi teléfono, cada vez que yo voy a la playa, hay tentación por todo lugar. Y la gente del mundo dice, yo no lo llamo eso tentación, yo lo llamo eso relajación. Esa es la idea del mundo. La tentación es solamente algo que le interesa a Dios y a hombres y mujeres que viven en el temor de Dios, ¿verdad? Para el mundo es ridículo. Es ridículo tener esta conversación, estudiar versículos que te hablan de la progresión interna de cómo uno entra de tentación al pecado. Es una locura para el mundo, pero para nuestro Dios es algo sumamente importante. Dios no nos salvó para seguir remolcándonos en el lodo de la tentación y el pecado. Él nos salvó para que nuestras vidas sean progresivamente santificadas y para que aprendamos a lidiar en una manera con la tentación que a Él le honra. ¿Okay? Todos los días enfrentamos la tentación para pecar contra Dios, y todos los días Dios tiene una armadura para nosotros con la cual podemos pelear en contra de las tentaciones. Acuérdense de Efesios capítulo 6, que nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios dice, yo te he dado una armadura para que tomes todos los medios necesarios para permanecer en pie y no caer ante las tentaciones del diablo, porque todos los días somos tentados a hacer grandes males, idolatría, fornicación o más pequeños males. No orar, no evangelizar, no aprovechar el tiempo, pero son tentaciones. Pecado es pecado. A veces, lamentablemente, las cosas que lo veíamos como tentación y pecado temprano en nuestra vida cristiana llegan a ser cosas que en realidad no nos afectan y ya no la vemos como pecado. Y puede ser que nunca lo eran, pero también puede ser que nos hemos hecho insensibles a ciertos pecados. Y por eso es que necesitamos estar diariamente en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, para mantener nuestras conciencias sensibles al pecado y vivir vidas que en realidad agradan y honran a Dios. Entonces, solo para recalcar, la tentación es universal, nos llega a todos. Jesús nos enseñó a diariamente orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Y hay 3 áreas que Dios dice que son áreas de tentación. ¿Saben ustedes cuáles son? El deseo de la carne. Todo esto está en 1 de Juan 2:16. Y es una introducción, un trasfondo para lo que vamos a estudiar. 3 áreas de tentación principales. Deseo de la carne. Ese es el deseo de satisfacer pecaminosamente los apetitos o las comodidades del cuerpo. El deseo de los ojos es el deseo de pecaminosamente satisfacer los placeres pecaminosos de los ojos. Y la vanagloria de la vida es el deseo de recibir gloria vana, vacía de los hombres. ¿Okay? Ahora, los lectores de Santiago están experimentando la tentación. No sabemos exactamente lo que es, pero él quiere animarlos a que soporten la tentación, a que no culpen a nadie cuando son tentados, porque ellos probablemente, como han sido dispersados, cosa que tú puedes ver en el capítulo 1, versículo 1, han sido dispersados por ser cristianos, han perdido sus hogares, sus bienes,
probablemente están enfrentando la tentación de negar a Cristo para recuperar las comodidades que ellos antes tenían. Probablemente están experimentando la tentación de negar a Cristo para volver a recuperar una buena reputación como la que tenían antes. No sabemos exactamente, pero alguna tentación están ellos enfrentando para que Santiago les hable de este tema. ¿Okay? Ahora, tú y yo podemos estar experimentando hoy también tentaciones, multitudes. Quizás alguien aquí está siendo tentado en no encaminar su vida para hacer la voluntad de su Dios, pero hacer su propia voluntad. Quizás alguien está siendo tentado para complacer pecaminosamente los deseos de sus ojos, haciendo clic en cosas que no debemos hacer clic en la computadora. Pero sea lo que sea, hermanos y hermanas, les quiero mostrar cuál es el argumento aquí de Santiago con el próximo slide. Okay. Este es el argumento, esta es la proposición, esto es lo que Dios nos está queriendo mostrar en este pasaje. Okay. En Santiago 1, del 12 al 15, Dios nos muestra dos respuestas que puedes tener ante las tentaciones. Dos respuestas, y ahorita vamos a ver cuáles son. Pero ¿por qué te muestra Dios estas dos maneras de responder a la tentación? Para que escojas la respuesta que lo honra a Él. Ahora, hay que ver cuáles son las dos respuestas que podemos tener a la tentación. Número 1, podemos soportar la tentación. Número 2, podemos culpar a Dios. Primero podemos soportar. Soportar la tentación es lo que vamos a ver en el versículo 12. Y soportar va a resultar en experimentar la plenitud de gozo en tu vida espiritual aquí y en el cielo. Pero culpar a Dios cuando eres tentado, no tomar responsabilidad por tu pecado, por tu tentación, resultará en ofender a Dios y no prosperar en esta vida espiritualmente. ¿Okay? Entonces hay que mirar la primera, soportar. Aquí yo he titulado esta sección el gozo de los que soportan la tentación. Miren el gozo en el versículo 12 para entrar en el texto. Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. Paren ahí, hermanos. ¿Qué significa ser bienaventurado? Ser bienaventurado significa ser feliz, saciado, gozoso, lleno, cumplido, que vives tu vida en deleite en Dios. Bienaventurado, gozoso, lleno de satisfacción es el hombre y obviamente la mujer que soporta la tentación. ¿Qué significa la tentación? Pruebas, dificultades, ¿verdad? La persona que soporta, la persona que no cae, la persona que no cede, que como Job persevera en integridad, persevera en obediencia, es la persona que es feliz. Aquí la palabra soportar significa mantener su creencia, mantener su curso de acción frente a la oposición, mantenerse firme, resistir, aguantar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en frente de la tentación para poder experimentar el gozo que viene de su parte. Y este es un versículo tremendo. Es importantísimo, nos ayuda a ver las cosas de una manera que tú y yo no las vemos. Por lo regular, muchas veces, ¿qué es lo que pensamos que es la manera de tener bienaventuranza, felicidad, gozo? Nosotros pensamos que la bienaventuranza es no tener pruebas, no tener dificultades, ¿verdad? A veces pensamos que una vida sin pruebas, una vida libre de cosas difíciles es lo que queremos, lo que anhelamos. Eso no es bíblico, eso no es lo que Dios enseña. El día que dejemos de tener problemas económicos, el día que dejemos de tener problemas matrimoniales, el día que probablemente o finalmente me retire y pueda descansar y no tener que levantarme
a las 4 de la mañana, ese es el día que finalmente voy a estar feliz. Y Dios dice, no, eso es la bienaventuranza. De acuerdo a Dios, la bienaventuranza, el gozo, es cuando tú soportas, cuando tú te permaneces fiel en medio de tus pruebas y tus tentaciones, cuando no vas y pecas, cuando no reaccionas de manera pecaminosa, cuando eres fiel. Esa es la clave para la bienaventuranza, para el gozo, para la satisfacción en esta vida. Y la pregunta natural es, pues, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que yo voy a poder, en medio de mi prueba, tener bienaventuranza, tener gozo, tener satisfacción si estoy pasando por cosas difíciles? Y la respuesta está en el resto del versículo 12. Miren otra vez el 12, miren lo que dice Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, en otras palabras, Dios lo va a probar. Dios va a probar a cada uno de nosotros. Cuando haya ese hombre o esa mujer resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la persona que soporta la tentación, que no cede a la tentación, es feliz porque sabe que Dios lo ha aprobado, sabe que Dios le ha puesto a la prueba y que ella ha salido al otro lado de la prueba demostrando por su perseverancia y por no alejarse de Dios, por no dedicarse al pecado, que su fe es genuina y que un día va a entrar en la gloria y que Dios le va a dar un galardón porque demostró su fidelidad y su amor a Cristo. Entonces, ese conocimiento, el saber que el hecho de que he no caído, que no he hecho lo que no debo hacer, eso nos da gozo porque sabemos que un día vamos a entrar en la gloria, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la corona de la vida. Habla del galardón que recibe el verdadero creyente en el cielo, que persevera, el gozo de la salvación consumada. Entonces hay que mirarlo de esta manera. Dios es misericordioso, Dios te puede restaurar, Dios no te condena cuando tú pides perdón, cuando has caído. Todo pecado que cometemos podemos ser perdonados si nos confesamos, pero el gozo en Dios viene cuando tú puedes mantenerte enojado y tú escoges amar. Es cuando tú puedes hacer clic donde no deberías hacer clic y no lo haces. Cuando tú podrías entregarte al temor y no compartir el evangelio, pero resistes esa tentación y abres tu boca y le hablas a la persona de lo que Cristo hizo por él o por ella. El gozo viene, la satisfacción viene al que soporta fielmente. Esa persona será bienaventurada y recibirá la corona de la vida. Y como dice el versículo 12, la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay bendiciones para los que aman a Dios y lo demuestran en sus decisiones. ¿Okay? Esa es la primera manera que podemos responder a la tentación. Esa es la manera recomendable. Esa es la mejor manera. Esa es la manera que te va a garantizar el gozo, la bendición en esta vida, el gozo y la bendición y el galardón en la vida que viene. Te animo a que vivas de esa manera cada día. ¿Okay? Pero hay una segunda manera de reaccionar a la tentación y eso lo vamos a ver en el versículo 13. Y esa segunda manera es ¿cómo? Culpando a Dios. Culpando a Dios. Yo le llamo esto el error de los que culpan a Dios. Versículo 13. Fíjense lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado. Este es el antítesis de soportar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ten cuidado, dice Santiago. Jamás enmarques tu boca para decir que Dios te está tentando. Dios no puede
ni ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie. Eso no es lo que está ocurriendo en tu vida. Y cuando tú lees esto, cuando yo leo esto, yo dije, pues no lo entiendo, porque en realidad es verdad que hay personas que culpan a Dios por su pecado y por su tentación, y me di cuenta que sí. Por eso es que esto está aquí. Hay algunas personas que culpan a Dios directamente. Ustedes lo han escuchado. Hay personas que se les muere un ser querido, y en vez de decir el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre de Dios, que es lo correcto, y seguir alabando y adorando y sirviendo a Dios, lo que dicen es, se quejan y dicen, Dios me quitó a mi ser querido y es injusto y no sé por qué, y culpan a Dios y se alejan de Dios. Otros quizás no lo dicen directamente de esa manera, pero igual se alejan de Dios, son resentidos. Y otros no culpan a Dios directamente, pero culpan a sus circunstancias. Hay personas que no culpan a Dios directamente, pero culpan a las circunstancias de su vida, pero en culpar a las circunstancias de tu vida está culpando a Dios, porque ¿quién es soberano sobre las circunstancias de la vida? Es Dios, ¿sí o no? Cuando los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón en Éxodo 16, nos dice ahí en el versículo 2 que toda la congregación de los hijos de Israel se quejaron en contra de Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron, oh, que hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados con las ollas de carne y teníamos pan hasta llenarnos. Pero tú nos has traído aquí al desierto a matar a toda esta asamblea con hambre. Entonces Moisés y Aarón se acercaron a Dios, pidieron ayuda, pidieron pan, y luego regresaron con la gente y dijeron ahí en Éxodo 16:7, en la mañana van a ver la gloria de Dios. En otras palabras, Dios les va a dar pan. Y luego escuchen lo que dijo, porque Dios escucha que tus quejas son contra Jehová. Porque ¿qué somos nosotros que se quejan en contra de nosotros? En otras palabras, sus quejas de sus circunstancias, sus quejas en contra de las personas, en realidad son quejas en contra de Dios, porque Dios es soberano para darles estas personas y para darles estas circunstancias. Entonces, esa es otra manera que hay personas que culpan a las situaciones o a las personas por su pecado, por sus tentaciones, por sus pruebas, en vez de tomar responsabilidad por ellas. ¿Okay? Y se resienten, se enojan, y lamentablemente el ser humano muchas veces necesita culpar para poder aguantar. En inglés se dice to be able to cope. Para poder pacificar su conciencia, muchas veces nos hacemos las víctimas, y hay algo dentro de nosotros que no nos deja tomar 100% responsabilidad por nuestro rol en nuestro pecado. Y Santiago está tratando de destruir ese tipo de pensamiento, y está enseñándonos jamás, versículo 13, cuando eres tentado, digas que eres tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no es pecador. Dios no mora en ese ámbito del pecado. Tampoco Dios tienta a nadie. El diablo es tentador porque él es pecador. El diablo es tentador porque él se mueve en ese ámbito. Él sabe cómo hacer a las personas caer. Pero Santiago dice, tú no tienes una evaluación correcta de tu tentación cuando tú estás culpando a Dios, culpando a tus circunstancias. Necesitas tomar responsabilidad por tu propio pecado. ¿Okay? Eso es lo que él está enseñando. Dios no te puso esa situación en tu cara. Dios no es responsable por el pecado. Tú fuiste, ¿verdad? Entonces miren el versículo 14. Miren cómo Santiago lo expande y hace un análisis interna de nuestra persona en la tentación. Esto es tremendo.
Esto literalmente es tremendo. Miren por favor conmigo el versículo 14. No solamente Dios no tentó, ni peca, ni usa esas tentaciones para hacernos caer, sino que cada uno, cada persona, cada ser humano es tentado ¿cuándo? Cuando Dios lo tienta, absolutamente no. Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué son concupiscencias? Son deseos o anhelos prohibidos. Cuando por sus propios deseos o anhelos prohibidos que moran en su carne no redimida, es atraído y seducido. Entonces, una persona cae a la tentación cuando, hay que mirarlo otra vez, cuando por sus propios anhelos pecaminosos es atraído. Esa palabra atraído es jalado. Entonces, los deseos, las ideas, las actitudes internas pecaminosas que todavía moran en nosotros, son las que nos atraen, son las que nos jalan, ¿verdad? ¿Y qué más? No solamente nos atraen, pero nos seducen. Esa palabra seducir es un término de la pesca. Y lo que está diciendo es, la tentación excita a la persona por sus propios intereses, por sus propios anhelos. Y esos intereses que le excitan al ser humano lo causan a tomar la carnada, a morder la carnada. Y ahí es donde el pecado nace en la persona. No es algo externo, no fue Dios, no fue las circunstancias, no fue la esposa, el esposo, el empleador, el hijo, la hija. Fue yo. ¿Ok? Fuimos excitados a la idolatría o a la satisfacción pecaminosa o a la mala actitud o al enojo o mirar a algo o a alguien que no deberemos, porque somos como el pescado. Somos como el pescado, nos está diciendo, y aquí creo que hay una ilustración. Somos como ese pescado, que somos seducidos, que es una palabra de la pesca, excitados a tomar la carnada. Satanás pone el anzuelo con su carnada, pero el pescado, tú y yo, por nuestra propia atracción, lo mordimos, y ahí es donde nos convertimos en los autores de nuestro propio pecado y nos hacemos responsables por nuestro propio pecado. Este es un análisis increíble, detallada, que Dios está queriendo comunicarnos para que entendamos quiénes somos y cómo trabaja este asunto. Y luego en el versículo 15, fíjense lo que dice. Entonces, una vez que se ha mordido la carnada, que se ha producido el pecado, dice, entonces la concupiscencia, el deseo pecaminoso, después que ha concebido, en otras palabras, ese deseo se embarazó, concibió y dio a luz al pecado. Esa es la definición del pecado. El deseo tomó la carnada, se embarazó, nació el pecado, y luego el pecado, siendo consumado o crecido, desarrollado, da luz a la muerte. Entonces, esa es la ilustración de Santiago de cómo vamos de pecar a la muerte. ¿Okay? Cuando el pecado no es inmediatamente arrepentido, atacado, se deja de manera desenfrenada, lo que va a ocurrir es que va a traer la muerte. No sabemos qué tipo de muerte está hablando aquí Santiago, si es muerte física o es muerte espiritual, pero lo que Dios nos está diciendo que es apenas tú peques, corta ese pecado, mata a ese bebé de pecado antes que te mate a ti. Esa es la implicación. Entonces, este es el proceso interno. No puedes culpar a Dios, no puedes culpar a nadie, porque eras tú, ese pescadito, bajo del agua, que aunque Satanás te puso la carnada, el anzuelo, tú fuiste por tu propia concupiscencia que lo mordiste,
y ahora tienes que matarlo antes que te mate a ti. Esa es la realidad de lo que está diciendo. Es fuerte, pero ayuda tanto entender esto, hermanos. Y lo que aprendimos hace 2-3 semanas fue que esta es la tendencia humana, ¿verdad? Culpamos. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, no solamente culpó a Eva, pero culpó a Dios, porque dijo: la mujer que tú me diste, y ambos culparon a Dios. Y hoy día lo mismo ocurre. Las personas culpan a Dios, a sus circunstancias, a sus finanzas, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus padres, a sus empleados, al gobierno, a la cultura, la economía, a su estrés, a su humanidad, a su estar cansado. Y el Señor dice: no, hasta ahí nomás. ¿Okay? Quiero que tomes responsabilidad por tu propio pecado, por tus propias acciones, porque quiero bendecir tu vida. Quiero que seas la persona que soporta, que pelea y que mata y que persevera. Y yo sé que no vas a ser una persona perfecta, pero quiero que soportar la tentación sea lo que caracterice tu vida, no caer o culpar ni a Dios, porque quiero que seas una persona bendecida. Quiero que entres al cielo y heredes la corona de la vida. Quiero que vivas tu vida en la plenitud del gozo que tengo para ti en esta vida, y vida abundante. En Proverbios 28:13, ¿qué es lo que dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estaba meditando en estas palabras, hermanos y hermanas, y me di cuenta que para Dios es tan importante que tú y yo reconozcamos que Dios está consciente de todos los asuntos de nuestras vidas y de los pecados, y que a pesar que a veces no estamos nosotros mismos conscientes y a veces hasta los ignoramos, Dios no es un Dios pasivo. Dios es un Padre amoroso, y Él quiere que estemos lidiando con las tentaciones, que estemos madurando, creciendo. Y el hecho que tú y yo estemos inconscientes de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, o que no estemos tratando con las cosas, no significa que Él no lo está. Él quiere bendecir, pero Él también puede iniciar, detener la bendición. Él puede bendecir, Él puede apoyar, pero Él también puede iniciar la disciplina. Y hay personas que todas sus vidas viven sin esa vitalidad espiritual porque no están lidiando con la tentación o están culpando. ¿Okay? Y lo triste es que lo único que tenemos que hacer es pedir perdón y decir: Señor, no fue mi culpa. Yo hice, yo actué, yo dije, yo reaccioné, ¿verdad? Salmo 32. Escuchen lo que dice el salmista. Mientras yo callé, en otras palabras, mientras yo no admití, mientras yo no acepté, mientras yo no confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Llegó un momento cuando lo admití, lo declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí es donde entra la bendición, cuando tú confiesas y tú tomas responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Pues la aplicación es, número 1, soportar la tentación. El versículo 12, resistir al diablo, no darnos a la tentación. Pero aquí en el versículo 13 al 15 es simplemente admitir: sí, Señor. Y voy a dar una lista de cosas que podemos decirle al Señor, y aplícalo como aplique a tu vida. No estoy diciendo que todos somos culpables de esto, pero voy a dar una lista. Señor, yo soy un iracundo, enojado. Señor, yo soy lleno de codicia. Señor, yo soy arrogante. Señor, yo soy flojo. Señor, yo tengo ídolos en mi vida. Señor, yo tengo anhelos pecaminosos. Soy egoísta. Señor, yo miro por mis propios intereses. Yo no
busco a la persona que no me busca. Yo tengo resentimiento, yo no amo, Señor, a todos. Yo odio, Señor, yo hago excusas. Señor, yo no me examino. Señor, yo no admito mis errores. Señor, este pasaje es para mí. Señor, yo quiero ser el de la primera reacción, que soporta bajo la tentación. Pero, Señor, lamentablemente he culpado. Y quiero hoy tener una respuesta diferente. No quiero culpar, no quiero ignorar, quiero soportar y ser bendecido. Y hacer la cosa que a ti te honra. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, para cerrar, vayan conmigo por favor a Romanos 8. Romanos 8. Y aquí está Romanos 8. La razón que quiero que veamos Romanos 8 antes de irnos es porque quiero que veas que no estás solo, no estás sola en esta pelea en contra de la tentación. Tienes apoyo, tienes ayuda. ¿Ok? Porque Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, porque Jesucristo pagó tu deuda, porque Jesucristo te dio acceso a Dios y limpió tu hombre interior, tu mujer interior, para tener relación con Dios por medio de su muerte, sepulcro y resurrección. Tú tienes el Espíritu Santo. Y cuando Jesús regresó, después de resucitar a su Padre, Él envió al Espíritu Santo para que te ayude con su poder a pelear, ya que mora en ti, en contra de la tentación y en contra de las obras de la carne. Romanos 8 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Eso es lo que nos acaba de decir Santiago, ¿sí o no? Cuando el pecado es consumado, entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Cuando el niño nacido de pecado no es matado, trae la muerte. Lo mismo dice Pablo, si vives de acuerdo a la carne, moriréis. ¿Ok? Pero más, si por el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, que fortalece tu hombre interior, quien te santifica, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a ocurrir? Viviréis. Entonces, si tú quieres perseverar, si tú quieres soportar la tentación, vivir en gozo y en bienaventuranza, trabaja junto con el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Tú no eres más fuerte que el pecado, pero el Espíritu de Dios sí lo es. Y Santiago dice, si vives de esa manera, entonces vas a tener bienaventuranza en esta vida y vas a tener la corona de la vida que Dios va a dar al que los ama. Y finalmente, si tú nunca te has reconciliado con Dios, tú escuchas este mensaje y tú dices, ¿cómo es capaz estas personas quieran vivir en una santidad donde están peleando en contra cada pecado de sus vidas? ¡Qué cansancio! ¿Verdad? No me puedo imaginar una vida así. Pero quiero que sepas que cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Él te da un deseo de santidad. Sí, también tenemos deseos pecaminosos en nuestra carne no redimida. Entonces hay una batalla dentro de nosotros. Pero si tú vienes a Jesucristo, si tú te arrepientes de todos tus pecados, entonces Él te puede liberar de la esclavitud que tienes al pecado. No vas a vivir esclavizado y vacío y sin gozo, sin esperanza, sin futuro.
porque vas a experimentar una conexión con Dios y vas a saber que hay una esperanza más allá de la muerte, una nueva vida. ¿Por qué? Porque has sido adoptado por Dios. Y lo más importante es que no vas a tener que ir al infierno, porque todos tus pecados van a ser pagados por la muerte y la sangre de Cristo. Dios te ama. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que vivas el resto de tus días en una vida vacía, pero bienaventuranza, satisfacción, gozo. Pero eso nunca va a ocurrir hasta que hagas esa conexión con Jesucristo por medio de arrepentimiento de tus pecados y fe en Él como tu único Salvador. Por favor, ven a Cristo. Por favor, te ruego, ven a Cristo. No hay nada, no hay satisfacción, no hay futuro, no hay nada más que un vacío, una muerte y un juicio seguro sin Cristo. Vamos a orar. Y si necesitas oración, cuando comience la última alabanza, tú puedes pasar aquí adelante y puedes recibir oración para tus necesidades. Van a haber personas aquí y también para tu salvación. Si tú necesitas a Cristo, pasa y va a haber alguien aquí para orar contigo. No tengas miedo, no tengas pena, porque todos hemos tenido que tomar esa decisión y humillarnos ante Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú nos ofreces una vida de bienaventuranza, de bendición, de gozo, de satisfacción, si es que soportamos bajo la tentación, bajo las pruebas, si perseveramos, Señor. Sabemos que no vamos a ser personas perfectas, pero aún en medio de nuestras flaquezas podemos levantarnos otra vez y recuperar un estar en pie bien ante ti, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a soportar la tentación. Y te pido que dejemos a un lado el echar culpa a ti, a las circunstancias, a los demás. Y, Señor, aceptemos y tomemos responsabilidad que del pecado somos nosotros los autores. Somos nosotros los pescados que por nuestros propios deseos mordimos esa carnada y fuimos jalados por ese anzuelo. Nadie nos hizo morderlo, nadie nos hizo pecar. Y te ruego, Padre, que veamos así el progreso del pecado y que basado en eso, Señor, pidamos ayuda, porque solamente el que, como dice tu palabra, confiesa y abandona su pecado, prosperará. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la oferta de bendición que has puesto enfrente de nosotros. Y gracias por la ayuda y por el poder de tu Espíritu Santo, que lo que no podemos nosotros hacer, Él nos empodera para hacerlo. Gracias por la cruz, gracias por Cristo, y te ruego por esa persona, Señor, que sabe que Cristo es el único camino, y que te ruego que tome ese paso de fe, de entrega, de sumisión, de rendición, de poner su vida en las manos de Cristo y decir: hasta aquí llegué, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido.